Bueno, Dios les bendiga. Me da gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio. Pues sí, me fui de viaje, pero no les quise avisar porque luego no vienen. Pero bueno, estoy tomando un descanso. El Señor sabe que he estado trabajando bastante duro y bueno, estamos aquí grabando esto con Abrancito en sábado, porque dije no se pueden quedar huerfanitos del pan que hay que comer. Así es de que vamos a orar al Señor. Les pido si inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, te damos muchas gracias por este momento de estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú seas nuestro maestro. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes. Yo te pido que en este momento abras nuestras mentes, las limpies, nos des paz para recibir tu palabra y también para aprender. Señor, queremos ser esas personas que no ponen un obstáculo para aprender, sino que al contrario, Señor, tenemos hambre. No queremos ser destruidos por falta de conocimiento. Así que hoy, Espíritu Santo de Dios, enséñanos y habla tú, Señor, habla tú a través mío en esta preciosa tarde, noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar al estudio de los Salmos. Estamos con su cuadernito, que es el segundo tomo de panorama del Antiguo Testamento. Yo espero que ya lo tengan todos. Ok, el libro, el cuadernito de panorama del Antiguo Testamento 2 y obviamente su libro anaranjado. Y vamos a empezar a estudiar los salmos. Los salmos entra dentro de la categoría de los libros poéticos. Y los salmos es el himnario del pueblo de Israel, cuando ellos se reunían en el antiguo tiempo y aún en los tiempos de Cristo y después de Cristo, y en estos tiempos los salmos es su himnario del pueblo de Israel. Muy bien, la palabra salmos significa varias cosas. Uno significa alabanza, otro salmo también en el hebreo significa rascar. Y rascar pues se refiere a rascar un instrumento musical. Aquí yo sé que los que se dedican a la música me van a matar porque como que rascar un instrumento musical, pero realmente de ahí viene el origen de la palabra salmos. Pero como digo, es el significado más, así que educado, es alabanza. Muy bien, los salmos, como sabemos, es el libro más grande de la Biblia. ¿Cuántos salmos tiene, cuántos capítulos tiene el libro de los salmos? ¿Cuántos? No los oigo, hay que saber eso. Entonces son 150 salmos, capítulos que tiene el libro de los salmos. Muy bien, vamos a desgajar un poquito cómo están los salmos, de quién son, quién los escribió y demás. De los 150 salmos que hay, 100 sí se conocen los autores, de 50 son anónimos. ¿Quién es el autor principal de los salmos? Es David, mas David no escribió todos, eso que quede claro. David fue el más prolífico de todos los salmistas que hubo. Pero en primer lugar está David, en segundo lugar está Asaf. Asaf era uno de los músicos de la corte de David y Asaf escribió 12 salmos. Esto normalmente viene especificado en la Biblia. Entonces, Asaf escribe 12 o compone 12 salmos. Después los hijos de Coré, o los cantores de la iglesia, del templo del Señor, ellos hicieron 10 salmos. Después Salomón escribe 2 salmos y después Moisés, Emán y Etán, cada uno escribe 1. El de Moisés creo que lo conocen, es muy conocido, el Salmo 91. Entonces esto nos habla de que los salmos no se escribieron en un tiempo corto de tiempo, ni solo durante el tiempo de David, cuando fue rey, sino que los salmos se escribieron en un periodo de tiempo de 1000 años. Esto es de 1500 a.C. a 500 años antes de Cristo.
Es decir, hay salmos, como decimos, como he mencionado, el Salmo 91 de Moisés, de 1000 años, desde el año 1500 hasta los tiempos del post-exilio. Acordémonos que cuando el Señor hace el juicio al reino del sur, a Judá, que se lo lleva en exilio a Babilonia, después vienen Nehemías y Esdras, que es donde termina la parte histórica de la Biblia, construyen el segundo templo y en ese tiempo todavía se escriben algunos salmos. Entonces es desde Moisés hasta el post-exilio, ¿ok? Quiero que quede claro. La mayoría de los salmos, eso sí, la mayoría, más no todos otra vez, la mayoría se escriben durante la monarquía unida, que fue con Saúl, David y Salomón, y obvio, pues David es el que más escribe los salmos. Ahora, ¿cómo fue que los salmos no se perdieron? O mínimo los 150 que tenemos, ¿no? Entonces, los salmos fueron recopilados por los levitas durante todos estos siglos que pasaron, y ya después, durante el post-exilio, o sea, después del exilio, durante el tiempo del segundo templo, Esdras, el sacerdote Esdras, se dice que fue el que recopiló y compiló todos los salmos y los puso juntos, ¿ok? Esto fue en el año 400 antes de Cristo. Entonces, Esdras los junta, más Esdras no escribe ninguno, ¿ok? Muy bien. Entonces, el propósito de los salmos es, como digo, es el himnario de Israel, es a donde toman alabanzas y cantan al Señor. Y luego los salmos expresan muchas emociones, y por esa parte me gustan mucho los salmos, porque cuando veo que David está como deprimido o triste, pues también me hace sentir como que, bueno, no soy la única y puedo hablarle al Señor de mis emociones internas. De hecho, un salmo que a mí me gusta mucho cuando estoy muy abatida por los problemas y demás es el Salmo 13, que dice, por favor tengan sus Biblias abiertas en los salmos, perdón, y el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? El salmista David se empieza a hacer muchas preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma en muerte. Como vemos, David se está quejando, preguntándole a Dios, le dice, por favor, respóndeme. Y este salmo, cuando estoy, como les digo, así con aflicciones tremendas, me gusta orar con él y hablarle al Señor. Entonces, los salmos expresan muchas emociones, expresan tristeza, dolor, depresión, pero también expresan gozo, alegría, luz. Entonces son muy hermosos los salmos, y es por ello que muchas veces les he dicho que si queremos aprender a orar, oremos con los salmos, porque nos ayudan a expresarnos mejor con Dios, ¿ok? Bien, luego, quiero que abra su libro, su cuadernillo, en la página 4, y quiero que veamos algo bien bonito acerca de los salmos. En la página 4, en el cuadrito arriba a la izquierda, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Los salmos, en el cuadrito arriba a la izquierda, está fascinante esta parte, porque fíjense que los salmos se dividen en 5 libros. Por ejemplo, chequen sus Biblias, vamos a las Biblias, y chequen la división que hay entre el capítulo 41 y 42. A ver, ábranlo ahí, 41 y 42, ¿ya lo abrieron? A ver, prefiero que traigan la Biblia, el libro, que con ¿cómo se llama esto? En el celular. Pero bueno, no sé si tengan que, antes de que empiece el Salmo 42, arriba dice libro 2, en su celular lo dice,
Ah, parece que sí. Ok. Entonces, libro 2. Entonces, aquí está, la primera parte del 1 al 41 es el libro 1. El libro 2 es del 42 al 72. Vámonos al Salmo 72, por favor. Y antes de empezar el Salmo 73, dice el libro 3. ¿Ya lo vieron? ¿Sí dice 73? Ok, muy bien. Luego nos vamos al 89. Al 89 o al 90. Y ya antes de que empiece el 90 dice el libro 4. ¿Sí? Sigue diciendo su celular. Libro 4, muy bien. Luego nos vamos al 107. Al Salmo 107. ¿Ok? Y antes del Salmo 107 dice libro 5. A ver, díganme por favor. Muy bien, así es. Libro 5, que bueno que lo dice también en los celulares, ¿verdad? Y entonces, los 150 capítulos de los Salmos se dividen en estos 5 libros. Y fíjense que hay una semejanza o una analogía a lo que es el Pentateuco. Esto a mí me parece fascinante, porque la primera parte de los Salmos 1 al 41 vemos que habla del hombre. Todos estos salmos, por cierto, son escritos por David y se refiere al Génesis, a lo que es la creación, a lo que es el hombre, ¿ok? El primer libro. Ahí está en su cuadernito, para que ahí lo tengan. Ahí a la derecha del cuadrito dice Pentateuco, ¿ok? Aquí a la derecha dice Pentateuco. Entonces, en la primera parte se refiere al hombre y obviamente se refiere a Génesis, a la creación. El segundo libro, donde los salmos son escritos por David y Coré, habla de redención. Y esto se refiere a Éxodo. En Éxodo es cuando vemos nosotros que el Señor redimió al pueblo de Israel de lo que fue la esclavitud en Egipto. ¿Ok? ¿Me siguen todos? ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Luego, el libro tercero, que por cierto todos estos salmos fueron escritos por Asaf. El libro tercero, de los capítulos 73 a 89, estos se refieren a adoración, adoración pura. ¿Queremos aprender a adorar a Dios? Leamos los Salmos 73 al 89. Y esto se refiere al libro de Levítico. Si recordamos, el libro de Levítico nos habla todo acerca del sacerdocio, de cómo tenían que ser los sacrificios, de cómo se tenían que hacer los sacrificios de los animales, las vestiduras de los sacerdotes, la tarea de los levitas, y sabemos que los levitas son los adoradores, ¿verdad? Entonces nos habla de adoración. Muy bien, el cuarto libro, de los capítulos 90 al 106, que por cierto todos son anónimos, no sabemos quién los escribió, aunque muchos estudiosos dicen que muchos de esos anónimos los escribió David, pero bueno, están ahora catalogados como anónimos. Esto habla de tierra. ¿Qué pasó en el Pentateuco? En Números, perdón, en el libro de Números, es cuando ya tiene movimiento el pueblo de Israel, que duró, ¿se acuerdan?, 2 años en el Sinaí. Entonces salen en el éxodo de Egipto, van al Sinaí, y cuando pasan los libros de Levíticos, de parte de Éxodo y todo Levíticos, no hay movimiento, el pueblo no avanza, no toma posesión de la tierra. Sin embargo, en Números ya es cuando avanzan y están 40 años por el desierto, o sea, habla de tierra. Entonces, estos capítulos 90 al 106 se refieren en el Pentateuco al libro de Números. Muy bien. Luego, el quinto libro, de los Salmos 107 a 150, donde fueron escritos por David y anónimos,
tenemos que habla de las escrituras, de la Biblia, Y en Deuteronomio, ¿se acuerdan que significa Deuteronomio? A ver, quiero ver. Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio? Deutero y luego nomio, ¿se acuerdan? ¿Qué fue? A ver, si estoy oyendo de veras, ¿eh? Deutero, segundo. Nomio, ley. Segunda ley. Pero no de que hubo una segunda ley, porque fue la misma ley. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Moisés? Repitió la ley a la nueva generación, porque cuando llegamos a Deuteronomio, el pueblo en números ya había recorrido los 40 años en el desierto y llegan a la frontera con la tierra prometida. Entonces en Deuteronomio se quedan un buen tiempo y es donde Moisés le habla a la nueva generación. Ya habían pasado los 40 años, ya habían fallecido, muerto todos los de la primera generación que salió de Egipto, y les habla de la palabra, de las escrituras, y se refiere a la segunda ley. Ahora, si vemos que son los salmos 107 al 150, aquí tenemos bien claro que está incluido el salmo 119. Y el salmo 119 es una exaltación gloriosa a lo que es la palabra de Dios. Por eso se refiere a las escrituras. Ay, ¿no les parece interesante que los salmos son como una compilación de lo que es el Pentateuco? Así es de que escriban en sus Biblias, por ejemplo, en el libro quinto, en el 107, escriban Deuteronomio, ¿no? En el primer libro, en el primer salmo, Génesis, después Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Así es de que esto es bien importante saber, ¿verdad? Y otra vez, por ejemplo, cuando les toque la alabanza, cuando hay que dirigir la alabanza, hay que leer un salmo de adoración. Entonces aquí está bien fácil, porque son los salmos de adoración del 73 al 89. Queremos dedicar un tiempo de adoración a Dios en nuestro tiempo de intimidad con Él, en nuestro devocional con Dios, pues abramos nuestras Biblias en los salmos y leamos y oremos con uno de los salmos entre 73 al 89 cuando querramos adorar a Dios. ¿Amén? ¿Sí me siguen? ¿Sí está todo claro? A ver, ¿no los escucho? ¿Está todo claro? Ah, bueno, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces los salmos son hermosos, son gloriosos porque hablan de todo lo que es el Pentateuco, como acabamos de ver. También habla de lo que son las emociones, pero ahorita vamos a entrar sobre qué tipo de salmos hay. Algo bien importante, sé que hay muchos salmos muy hermosos, muy bonitos, pero la verdad el Salmo 23 sobresale de todos, ¿no? Entonces, mínimo deberíamos de sabernos de memoria el Salmo 23, así es de que, por si se lo saben o no, quiero que todos lo leamos. Abran su Biblia en el Salmo 23 y vamos a leerlo todos. Es el salmo más hermoso. De hecho, cuando oro por personas muy enfermas que ya están a punto de partir de aquí, de la tierra, pues les leo el Salmo 23. Es muy hermoso. Así es de que todos, Salmo 23, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a leer juntos el Salmo 23. ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No es hermoso? Es preciosísimo este salmo, del cual se pueden sacar miles de mensajes con este salmo. Y yo les sugiero, mis amados, que aprendamos palabra, que la aprendamos de memoria, que varios salmos nos aprendamos de memoria. De hecho, voy a dejarles una tarea, a ver, quiero que anoten. Yo también voy a anotar, porque esto ahorita no lo tenía planeado, pero es importante obedecer. Entonces, vamos a aprendernos de memoria, ok, el Salmo 1, obviamente, el Salmo 23, el Salmo 27, ok, está un poquito largo, el 27, el 34, que es muy hermoso, este Salmo es impresionante, ok, el 91, hay muchos más que aprenderse. Y les doy chance con el Salmo 117, que por cierto es el Salmo más corto, es un dato importante que aprenderse. El Salmo 117 consta de 2 versos, creo. A ver, el Salmo 117, ese va a ser, perdón que me moje mi dedo, pero el Salmo 117, sí es de 2 versos, y luego, como les di chance con ese, se van a aprender el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. No lo aprendamos, bueno, ojalá, ¿verdad? Pero miren, el 1, el 23, el 27, el 34, el 91, también el 92, el 90. Bueno, son muchos, hay que aprendernos. El 139, que es uno de mis favoritos. 121. Sí. El 41, ¿no? Bueno, hay muchos salmos, pero fíjense que estos son básicos. Perdón, de entender el 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. En fin, pero vamos a aprendernos, mis amados. Es importante tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Amén? Bueno, a ver, más fuerte sí, amén. Porque sé que no les gustan las tareas, pero es para nuestro bien. Amén. Ok, muy bien. Vamos a seguir aquí de memoria. Ok, muy bien. Luego, vamos a ver los tipos de salmos que hay. Los tipos de salmos, y hay bastantitos tipos de salmos. No, déjenme decirles lo siguiente. Perdón, regreso a lo de los 5 libros, el Pentateuco en los Salmos, ¿ok? Porque normalmente cuando termina un libro hay una doxología. ¿Qué es una doxología? El hermano Abraham debería de saber, ¿verdad? Pero la doxología es una forma de alabanza. Entonces prácticamente cada libro termina en una doxología. Vamos a ver el capítulo 41, verso 13. Esa es una doxología, ¿ok? Y ya después de este verso empieza el segundo libro, ¿ok? A ver, ¿quién lo tiene para que lea Salmos 41, 13? ¿Qué dice? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ajá. Y recordemos un canto muy hermoso de Marcos Witt, que es la doxología de nuestro Padre Dios, ¿no? Y amén, amén, y amén, ¿no? Es una doxología. Otra doxología es Salmos 72, 18 y 19. Salmos 72, 18 y 19, que es precisamente el final del segundo libro, y enseguida empieza el tercer libro. A ver, ¿quién lo tiene? Salmo 72, versos 18 y 19.
Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Muy bien. Y entonces así, si nos seguimos con eso, vamos a ver que así terminan los libros con una doxología. Veamos la última, Salmo 89:52. Salmo 89:52. ¿Qué dice? Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver de una vez todas la del Salmo 106:48. Salmo 106:48. Perdón, como dicen, aunque estén escuchando esta grabación, de todos modos, leanlo todo, ¿sí? Salmo 106:48 dice: Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. A ver, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Por cierto, ¿qué significa amén? A ver, pero no igual todos. Significa así sea o así es. Amén. Así es. Muy bien. Y y luego pues la doxología del quinto libro es todo el Salmo 150. No es el último verso del Salmo 150, pero sí es todo el Salmo 150, porque dijimos que una doxología es una forma de alabanza, y aquí está hablando alabarle, 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 alabarle. Entonces, al final dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Por cierto, también mis hermanos, nosotros que somos líderes de célula o que estamos aprendiendo la palabra de Dios, cuando vean la abreviación, porque ahorita la veo que dice J-A-H, es la abreviación a Jehová, mas no debemos de leer, por ejemplo, el Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Ja. No. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Ok? J-A-H es Jehová. Muy bien. Perfecto. Entonces las doxologías son importantes, es en la terminación de cada libro, en los versos, y el del quinto libro, el último salmo, el Salmo 150, es una doxología. ¿Puede ir un amén? Bueno, muy bien. Estábamos con, ya iba a empezar a decirles sobre los tipos de salmos que hay. Muy bien, porque los salmos son salmos proféticos, que realmente si empezamos con a ver el tipo de los salmos que hay, quiero que anoten bien, y todos deberían estar anotando. Hay salmos mesiánicos que bien son salmos proféticos, porque hablan perfecto sobre la venida de Jesús a nacer en esta tierra. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver en salmos mesiánicos el Salmo 2:7. No cierren sus Biblias ni las pongan ahí guardaditas aparte. El Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y está hablando aquí de Jesús. Y no se diga todo el Salmo 22. El Salmo 22 es impresionante, lo escribe David. Entonces, aparte de David ser rey y un gran adorador, también fue profeta, porque el Salmo 22 habla mucho de la angustia que iba a sufrir Jesús en la cruz. Por ejemplo, el verso 7, ¿no? El verso 7 del Salmo 22, ¿ok? Dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele,
puesto que en él se complacía. Aquí está hablando cuando Jesús estaba en la cruz, en la posición ahí, ya en la cruz, ya crucificado, y que lo veían los romanos, pasaba la gente y lo veía y decía, míralo, ¿no que era el Hijo de Dios? Y por eso dice el verso 7, todos los que me ven me escarnecen, o sea, se burlan de mí públicamente, estiran la boca, menean la cabeza como pobre, diciendo que era el Hijo de Dios y míralo, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y luego ya él sigue hablando fíjense el verso 16. El verso 16, este es un salmo, pero de una angustia tremenda, mis amados, pero está hablando de lo que sufrió nuestro precioso Jesús. Vean lo que dice el 16 y 17. Quiero que lean conmigo todos, vamos a leer todos, pero lento y bien, entendiendo la palabra. Verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, es decir, le clavaron los clavos en sus manos y sus pies, le perforaron sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos. O sea, ¿se acuerdan que hemos hablado qué tan desfigurado quedó el rostro de Jesús? ¿Qué tan desgarrado quedó su cuerpo? Así que literal se veían sus entrañas. Y aquí dicen, fíjese qué tremendo, contar puedo todos mis huesos. O sea, como que literal estaba viendo sus huesos, sus costillas, sus piernas, ¿no? Pero sus huesos, ¿no? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Otra vez, aquí habla cuando Jesús está en la cruz, crucificado. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan que los soldados romanos dijeron, vamos a echar suertes, vamos a echar aquí un volado para ver quién se queda con su túnica? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué fue eso? Porque ellos supieron que su túnica era muy fina y en lugar de romperla en pedazos, era a ver quién se la sacaba para que se la llevaran. Era de algodón muy fino de Egipto, esa túnica de un solo lienzo. Así es de que vean qué específica es la palabra de Dios en cuanto a cómo y cuánto sufrió nuestro precioso Jesús. Ay, hermanos, este salmo me rompe mi corazón y es muy tremendo para de cuando habla del Señor, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay salmos mesiánicos, ya vimos el Salmo 2, verso 7 solamente, el Salmo 22, obviamente el Salmo 8, que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, iba a visitar la tierra y se cumplió. Luego este Salmo 22 que hemos visto, el Salmo 69, el Salmo 110. Esto está en el libro, ¿ok? Para que allí lo chequen y se pongan a leer estos salmos hermosos y sepan de qué hablan. ¿Amén? Muy bien, ¿vamos bien todos? Ok, muy bien. Vamos a ver que hay salmos, número 1, salmos mesiánicos. Número 2, hay salmos de lamentación, de un lamento tremendo. Por eso les digo que me caí muy bien Davidcito, porque se quejaba. Y yo digo, ay Señor, entonces me puedo quejar y puedo llorar y puedo exponer mis feelings, mis sentimientos, ¿no? El Salmo 7, el Salmo 26, el Salmo 60, que para mí también entra el Salmo 5. El Salmo 5, y bueno, pues hay estos salmos de lamentación, ¿ok? El número 3, hay salmos testimoniales, ¿ok?
es lo que dice, ¿no? Dar un testimonio, es mirar retrospectivamente algún momento de necesidad y cómo Dios suplió esa necesidad. El Salmo 30, el Salmo 34. Es más, el Salmo 34 empieza con: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego empieza a decir todo lo que le pasó, ¿verdad? Toda la gente que se levantó contra él y cómo lo salvó el Señor. Muy bien. Entonces, salmos testimoniales, para saber qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, hay que leer el Salmo 30, el Salmo 34, es decir, para saber cómo darle gracias a Dios. Amén. Muy bien. Después, número 4, están los salmos graduales o cánticos graduales, o de peregrinación, como también se le llaman. Estos salmos eran cuando ellos iban caminando en peregrinación a Jerusalén, al templo que tenían, y ellos cantaban mientras viajaban, ellos cantaban. Y los salmos, como ejemplo de esto, son del 120 al 134. Pues miren qué bonito, ¿no? Deberíamos de hacerlo cuando vamos en nuestras misiones SSS, que por cierto es este viernes. Se ponen de acuerdo con la pastora Evita, por favor, y que vayamos en el camión, o cuando vamos a Pueblillo, o que venimos de regreso, deberíamos ir cantando. A ver ahí los jóvenes músicos que ya nos deben de animar ahí, para ir cantando. Entonces ellos iban cantando en la peregrinación, o sea, en su caminar en conjunto, ¿verdad? Cuando iban a Jerusalén. Y mientras tanto ellos iban a las fiestas y todo, ellos iban cantando en el camino. Muy bien. Luego, número 5, a ver, vamos a hacer un repaso. Número 1, ¿qué salmos son? Salmos mesiánicos. Número 2, salmos de lamentación. Número 3, salmos testimoniales. Número 4, salmos de peregrinación o cánticos graduales. Número 5, salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. Y cuando me encontré con esta palabra dije: Dios mío, ¿qué significa? Así es de que les voy a dar la definición de imprecatorio. ¿Sí? ¿Ya listos? Salmos imprecatorio. ¿Qué significa imprecatorio? Significa deseo de que alguien reciba, perdón, deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia o calamidad. Y yo, wow, no deberíamos de desearlo, pero existe esto, ¿no? En los salmos imprecatorios, deseo de que alguien reciba algún daño o desgracia o calamidad. ¿Sí? ¿Ya lo escribieron bien? Ahora vamos a ver cuáles son esos salmos. Y de hecho yo una vez que leí el Salmo 109 me quedé asombrada. Fue allí donde me encontré. ¿Qué es esto, Dios mío? Pero ahorita vamos a ver. Entonces, pero en otras palabras también son salmos que piden el juicio sobre los malvados. No nada más es de que yo deseo que a una buena persona le suceda una desgracia o daño o calamidad, sino que también es pedir el juicio sobre los malvados, ¿verdad? Que están haciendo el mal a la gente, y que han ofendido al autor que está escribiendo ese salmo, han ofendido a Dios y han ofendido al pueblo. Y esto es tremendo, mis amados. Yo la verdad, bueno, más bien sí sabemos qué hacer, ¿no? Con nuestros enemigos. Porque la palabra, y Jesús nos vino a enseñar, por eso dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y luego en el Sermón del Monte, Él habla: amad a vuestros enemigos. Sin embargo, o sea, les digo esto de antemano, para que después no me digan: estoy orando por esa persona, con el Salmo 109. Abran sus Biblias en el Salmo 109 y veamos qué tremendo
qué tremendo está esto. Cuando yo lo leí, puros signos de interrogación puse porque, digo de interrogación, de admiración, porque dije, ¿cómo que está eso aquí? Y el Salmo 109, de hecho el subtítulo de ese salmo, no sé si arribita diga clamor de venganza, en algunos de ustedes, no sé. Entonces clamor de venganza, y el Señor dice que no debemos de vengarnos, ¿no? Él dice, mía es la venganza, ¿no? Pero fíjense qué tremendo, porque el verso 9 empieza, el verso 1, perdón, del Salmo 109 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Entonces empieza a quejarse de qué es lo que le ha pasado al escritor de este salmo, que por cierto es de David. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Esto me tumbó. Cuando yo lo leí, dije, Dios mío, ¿cómo que pone a Satanás, que Satanás esté a su diestra? Verso 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Esto está tremendo, ¿no? Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Por cierto, esto habla de Judas. Cuando los discípulos dijeron, tome a alguien en lugar de Judas, tome otro su oficio. En fin, 9. Sean sus hijos huérfanos, imagínense, qué deseo, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. Oye, hermanos, que la carne uno dice, sí, Señor. ¿Está en la Biblia? Sí, pero tenemos las enseñanzas de Jesús que dicen, amad a vuestros enemigos. Yo con esto, la verdad, con temor les digo, yo no, o sea, aunque mi carne quisiera usarlo por carne, ¿verdad? Como somos carne, pero no es lo que el Señor Jesús nos dijo, ¿no? Y ejemplo nos dejó cuando estaba clavado en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es importante, mis amados, conocer sobre estos salmos imprecatorios, donde se pide el juicio sobre los malvados, ¿no? También aparte del Salmo 109 está el Salmo 58. Yo nada más sí les pido, no se tomen de esto como para decir, Señor, este salmo para esa persona. Tengamos mucho cuidado y mejor sigamos el ejemplo que dio Jesús, porque Él dijo, ejemplo, os he dejado. ¿Pueden decir un amén? O ya les entró el espíritu de venganza. Y van a decir, es bíblico. Muy bien. Número 6. Salmos penitenciales. Perdón. O sea, salmos de arrepentimiento. Existe esa otra parte en salmos de arrepentimiento. Casi la mayoría de ellos fueron escritos por David. Los salmos de arrepentimiento revelan el corazón de la persona, ¿verdad? Revelan el corazón de esa persona arrepentida. Eso es lo que hace, y que es una persona que está arrepentida, es que está dolida por su pecado, le duele haber pecado, no está feliz por haber pecado, entonces está arrepentida. Ejemplo máximo tenemos el Salmo 51, que lo escribió obviamente David, ¿no? Cuando peca y el profeta Natán le va a decir, tú eres ese hombre que despojó a ese otro hombre de su única oveja que tenía y lo mataron y lo mataste. Y entonces lo que le dañó a David, mis amados, el que el Señor dijera de David que David era un hombre conforme a su corazón, fue su arrepentimiento. Eso es bien importante. Mira, podemos caer todos en pecado y que Dios nos libre y que Dios nos ayude, de verdad. Pero una cosa bien importante es el arrepentimiento. Cuando nos duele haber ofendido a Dios, cuando nos duele haber hecho el mal,
Mis amados, es bien importante porque yo antes de, o cuando iba conociendo de la palabra, yo decía, Señor, ¿por qué a Saúl lo destituiste? Solo te desobedeció y ya. Y David adultera y David mata. Y dices que hombre conforme a tu corazón. Pero no está en los hechos en sí, está en el corazón de ellos. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué había en el corazón de Saúl? Había orgullo, había rebelión, no hubo arrepentimiento. Inclusive quería que el profeta Samuel le tapara su pecado y le dice al profeta Samuel, no, delante del pueblo habla bien de mí. Chequen, ya pasamos esas historias en 1 de Samuel. Delante del pueblo no hables mal de mí. Un corazón soberbio, un corazón que no aceptó el mal que hizo, que fue desobedecer, el no matar a todos los amalecitas, desde el más pequeño hasta el más grande, con borregos y todos. O sea, ese fue el pecado de Saúl, lo que originó su pecado, el no obedecer. Pero después vino, ¿cómo estuvo su corazón? Y la verdad hoy te pregunto, de corazón, ¿cómo está tu corazón? Si has pecado, te has arrepentido de corazón, no quieres que siga tapado tu pecado. Saúl no se arrepintió, por eso le fue quitado el reino. David, aún con todo el pecado que cometió, él se arrepintió y escribió el Salmo 51 que empieza con: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios. Y el Señor nos ha estado hablando mucho de santidad, mucho de estar arrepentidos. Y es importante, mis amados, que de verdad nos arrepintamos. Estos salmos penitenciales o de la persona arrepentida, son bien importantes para nosotros. Cuando tú ya estés dolido por tu pecado, cuando tú estés arrepentido, ora con el Salmo 51 y Dios te va a perdonar. Dios nos va a perdonar. Del Salmo 51 hay unos versos claves tan preciosos. Cuando en el verso 10 David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque muchas veces pecamos, hacemos el mal y decimos: no pasó nada, ya Dios me perdona, ya sigo adelante. Pero esto, mis amados, no es así de fácil. Por eso es tan importante y tan hermoso que el Señor haya dejado estos salmos para nosotros saber cómo orar y arrepentirnos. Y dice David: no me eches de delante de ti, no me eches de delante de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es bien importante. Y le dice David: no quites de mí tu Santo Espíritu. David le está dando a entender al Señor: quítame el reino, quítame las riquezas, quítame todo lo que quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Estos salmos de arrepentimiento son bien importantes.
Y es cuando te duele haber pecado, te pesa haber pecado, porque todo pecado, escúchame bien por favor, todo pecado trae consecuencia. Fíjate bien, aún cuando David se arrepintió y Dios le perdonó, el Señor le dijo: David, si supieras que te iba a dar más. Como una consecuencia de tu pecado, ahora tus hijos morirán a espada. Dios perdona el pecado, sí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Yo estoy pagando la consecuencia de mis pecados de mi juventud. Sí. Todos estamos ahorita en alguna forma pagando las consecuencias de nuestros pecados. Tengamos mucho cuidado y sobre todo arrepintámonos y sobre todo no volvamos a cometer el mismo error. Ya fue, ya nos deslizamos, ya hicimos, ya pasó, pero nunca más. Y menos, ¿sabes? Porque ya no somos inocentes. Ya no podemos decirle al Señor, no sabía, ni podemos excusarnos de nuestro pecado. Ese es un gran pecado delante de Dios, y fue lo que hizo Saúl. Se excusó de su pecado. Dijo: no maté a todos los amalecitas y no maté al rey. Imagínense, le mantuvo la vida al rey. No, pues mira, vamos a hacer la paz con él. Y luego, mira, estos animales estaban gordos, estaban muy hermosos para matarlos, y ya, mejor los traje para el sacrificio en tu iglesia. Imagínense, ¿qué es eso? O sea, el Señor le dijo: vas a exterminar al 100% a los amalecitas. Y Saúl dijo: no, esto se ve bien, estos tapetes del oriente, estos lingotes de oro, estos borregos, estos toros, el rey. Cuando el Señor te diga todo, es todo. Y no entra tu opinión, ni mi opinión, no vale para nada nuestra opinión. Hay que obedecer al Señor al 100%. Y ok, vamos a suponer no lo obedecimos, pues entonces vamos a tener un corazón verdaderamente arrepentido como el de David. Inclusive, déjenme decirles, el otro salmo penitencial o de arrepentimiento fue el Salmo 32. Y aquí nos habla, mis amados, aunque es un salmo anterior al 51, aquí nos habla cuando pasó el tiempo. Fíjate bien, pasó 1 año y medio o más de 1 año de que fuera descubierto David en su pecado. Y por eso cuando él escribe aquí lo que es la dicha del perdón, y él dice: mientras me callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Qué hace el pecado en tu vida? Te envejece, te enfermas, te pones mal, no prosperas, no te va bien, no eres feliz. Aunque sientas que, ay, qué rico el pecado ahorita, ay, qué rico un poco de pornografía, ay, qué rico un poco de fornicación, ay, qué rico un poco de coqueteo, mis amados, el diablo es astuto. Y vean lo que pasa, mientras callé, Salmo 32:3, dice: se envejecieron mis huesos. Entonces tenemos que venir a un arrepentimiento, y empieza con el verso 1: feliz, inmensamente dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. Inmensamente dichoso y feliz y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y sabes por qué? Porque te engañas mucho en tu espíritu. Y dices: no pasa nada. Ay, el año, está pasando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, como a David le pasó. Y que dijo: no pasó nada, Betsabé ella es mi esposa y nadie sabe nada, yo estoy bien, soy el rey. ¿Qué puedes decir tú? Soy el servidor, soy el líder de célula, no pasa nada. Pero el pecado te alcanza. Y ahorita estamos pagando consecuencias de nuestros pecados. Lo podemos reconocer, mis amados. Lo podemos reconocer de corazón y decirle: Señor, esta noche voy a orar con el Salmo 32.
voy a orar con el Salmo 51. Y entonces el Señor te va a limpiar y te va a levantar. Y del Salmo 51, fíjate bien, me encanta cuando dice al final, en el verso 12, que te digo de los 3 versos claves, para mí, en la oración de David, de versos 10, 11 y 12, en el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo, porque cuando estás en pecado no hay gozo. Entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, o en otras palabras, sosténme con tu espíritu generoso. Ay, qué hermoso, mis amados. Entonces, y solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces sí podemos hablarle a la gente, no peques. Entonces sí le podemos decir a la gente, endereza tus veredas y regresa al Señor. Si estoy en pecado, ¿cómo puedo hablarle a la gente que no peque? Entonces, mucho cuidado con las cosas de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y es entonces cuando va a haber esa conversión de los pecadores al Señor. Mis amados, esto no es una casualidad que estemos tocando este salmo de arrepentimiento, porque sabemos que estamos en un proceso de santificación, de renovación, de ser mejores, de ya estar viniendo completamente, cumpliendo con el 100% en nuestro servicio a Dios. Así es de que, mis amados, yo pido que el Espíritu Santo nos esté hablando a través de este estudio de los salmos. Amén. Bueno, muy bien. Pasamos a otro tipo de salmos, el número 7, salmos sapiensales. Salmos sapiensales, es decir, salmos de sabiduría, es decir, dan líneas de conducta para las personas, ¿verdad? Para saber cómo comportarnos. Y tenemos los salmos 37 y 73. Acordémonos que la Biblia es nuestro manual de vida, amén, que nos dice cómo comportarnos. Entonces, salmos 37 y 73 nos dan sabiduría para nuestra vida, para saber comportarnos debidamente. Amén. Muy bien. Luego, tenemos número 8, salmos históricos, y estos están bien interesantes. De ahora, de hecho, que hemos terminado la parte histórica, ¿ok?, del panorama del Antiguo Testamento. Es bien lindo leer los salmos 78, 105 y 106. Estamos en la página 156 del libro, ¿ok? Ahí están, en salmos históricos, lean los salmos 78, 105 y 106, y allí van a ver una narración completa de todo lo que fue, por ejemplo, la liberación del pueblo de Israel, cómo pasaron por el desierto. O sea, son salmos bien preciosos, son salmos históricos. Muy bien, y por último tenemos salmos de la naturaleza. El número 9, salmos de la naturaleza. Habla sobre la naturaleza, ¿no? El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, ¿no? Entonces habla de las cosas que Dios hizo, de su creación, ¿no? Y entonces habla, obvio, del poder de Dios, de cómo hizo esa creación. Muy bien. Hay otra parte, no viene aquí en el libro, no lo tengo en mis notas tampoco, pero hay 2 salmos que exaltan la palabra de Dios. Eso se los voy a traer el próximo lunes, se los prometo, primero Dios. Y es sobre el Salmo 19 y el Salmo 119, se los mencioné, me parece que el lunes pasado. El Salmo 19, de los versos 7 al 10,
nos habla de la excelencia de la palabra de Dios. Salmo 19, versos 7 al 10. Y luego el Salmo 119, todo el Salmo 119 nos habla de las maravillas de lo que es la palabra de Dios. De hecho, ese salmo ocupa bastantito, no viene aquí en el libro, ni en el cuadernito, un análisis del Salmo 119, pero yo, primeramente Dios, se los traigo el próximo lunes, y de verdad que es bien interesante y bien hermoso ver lo que hace la palabra de Dios, y lo que es la palabra de Dios, que viene expresado en este Salmo 19, esos versos que les di, más el Salmo 119. Bien, mis amados, pues realmente hay mucho más que aprender. Hay el alfabeto en los salmos, hay muchos contexto histórico, pero pues como estamos en panorama, ¿verdad? Es decir, una pasadita rápida, pues de esto nos hablan los salmos. Yo espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, que cuando los lean sepan de qué tratan, sobre todo con lo del Pentateuco, con los salmos que hemos clasificado, ¿verdad? De los sapiensales, de los de arrepentimiento, perdón, y todo eso, y entonces podamos aprovechar más la lectura de los salmos, como el otro lunes hablaba el pastor Cirilo, el pastor Chilito, que decía, ahora que leo, ya me doy cuenta, ¿no?, de cómo, qué pasaba, sé el marco histórico de lo que estoy leyendo, y yo espero, mis amados, que también ustedes se edifiquen con este pequeño estudio del libro de los Salmos, que como digo es muy genérico, muy general, es una introducción. De hecho, ya nada más nos falta hablar del Salmo 119, desgarrar un poquito ese salmo. Y bueno, pues son hermosos todos los salmos, son preciosos, y que pues el Espíritu Santo hable y se enamoren más de la palabra de Dios, porque de eso se trata, mis amados, a enamorarnos más de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir. Por eso dice uno de los versos del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, es difícil caer en pecado fácilmente, es difícil. Y debe ser imposible caer en pecado cuando realmente tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Bueno, mis amados, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta preciosa palabra del Señor. Amén. Y pues, como les digo, que el Espíritu Santo de Dios siga hablando a nuestros corazones. Amén. Todos de pie para orar y dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, hoy te doy muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que siempre tienes un propósito para hablarnos. Y aunque es un estudio, Señor, tú nos hablas. Te damos gracias, Señor, porque siempre te ocupas de nuestra alma, de nuestro espíritu, para ser cada vez mejores, para ser cada vez mejores hijos tuyos, para no pisotear tu palabra, para no pisotear tu sangre preciosa. Ayúdanos, Espíritu Santo, y redargúyenos para seguir siendo, Señor, cada vez más santo, porque tú eres santo, santo, santo. Espíritu Santo de Dios, graba esta enseñanza en nuestras vidas, y yo te pido que las selles también, para que podamos nosotros ser mejores hijos tuyos y dar un mejor testimonio de ti. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Y pasa nuestro hermano Abraham a dar por terminado esta reunión de discipulado. Nos vemos primero, Dios, el domingo y de hoy en 8. Amén. Dios les bendiga. Amén.